buenas noches, hermanos en Cristo. Mi Dios los continúe bendiciendo. Bueno, esta noche una vez más aquí delante de la presencia de nuestro Dios, porque sabemos que donde habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Él. Agradecidos estamos con Dios por su amor, por su misericordia, por darnos una vez más esta oportunidad de unirnos a través de este grupo donde podemos presentarnos delante de su presencia para adorar y glorificar su santo nombre primeramente. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche una vez más dándote las gracias por esta nueva oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, hoy noche de escuela bíblica, bendito Dios. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que tomes el control de todo lo que vamos a compartir, de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a recordar esta noche, Señor, porque es una noche, bendito Dios, donde tú has dispuesto que vengamos todos unidos en un mismo sentir a recibir la enseñanza que tú de antemano has preparado, bendito Rey. Oh Padre amado, toma cada estudiante, prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, Señor, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios, para ser formados a través de ella como esos verdaderos discípulos tuyos, Señor, que es el anhelo de tu corazón, bendito Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias una vez más, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Es una noche de victoria. Amén. Bueno, en la clase pasada tuvimos una actividad, una dinámica diferente en el estudio de la escuela bíblica. Yo les compartí a este hermoso grupo un cuestionario de repaso. Felicito a todos que se tomaron el tiempo, que le dieron la importancia, que me mandaron por el interno las respuestas del cuestionario. Y sé que mucho, esto no era para, ¿cómo les digo yo?, para señalarlo ni para hacerlo sentir mal, sino para recordar, porque es muy bueno que nosotros estemos recordando la palabra, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando. Entonces, esta noche vamos a responder las preguntas de este cuestionario de repaso. Entonces vamos a ubicarnos. Yo sé que todos, me imagino que lo sacamos en limpio porque tuvimos el deseo, ¿verdad?, de responder cada pregunta. Y nosotros vamos a ubicarnos en la primera pregunta. ¿Y cómo dice la primera pregunta de este cuestionario? Nos está preguntando que cuáles son las marcas distintivas del discipulado. Ese es un tema que nosotros vimos en clases anteriores. Entonces, ¿cuál es esa marca distintiva, mi amado? Imitar a Jesús. Esa es la marca distintiva, esta es la motivación de nosotros, seguir este discipulado, imitar a Jesús, seguirlo a Él, negarnos a nosotros mismos y corresponder a su amor. Esa era la respuesta de esta pregunta. Entonces, mi amado, era muy difícil de recordar si nosotros lo que estamos viendo es todo lo relacionado con ese maestro, con ese líder que nos está formando, ¿verdad? Como esos discípulos de Él. Entonces, ¿cuál es esa marca distintiva? Imitarlo a Él, imitar a Jesús. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios vive y obra en nosotros? Nosotros sabemos que Dios vive y obra en nuestra vida cuando nuestro deseo es ir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo. Ese es, ¿cómo les digo? Esa es la marca distintiva de nosotros, cuando sabemos que el Señor está obrando en nuestra vida, cuando nosotros sentimos ese deseo, ¿verdad?, de seguirlo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz cada día. Eso es. Cuando sentimos ese sentir, ese deseo, es porque el Señor está obrando en nuestra vida. La tercera pregunta, ¿qué dice la tercera pregunta? Estamos ahí, mira, estamos evaluando la respuesta. Son temas que ya nosotros habíamos socializado, que ya los había compartido con ustedes. La tercera pregunta es, explore las diferentes facetas del pasaje de Lucas
9 del 23 al 25 para comprender el llamado al discipulado. Bueno, mi amado, este versículo nosotros lo estudiamos muy profundamente, pero ahora vamos a ver las facetas que nosotros vimos a través de este pasaje para entender el llamado al discipulado. ¿Cuál es la primera? El deseo de seguir a Jesús, el llamado a la vida. Todos pueden y deben, o sea, que no haya excepción de persona. Acuérdense que este versículo bíblico dice, si alguno quiere, o sea, entonces todos pueden y deben. La autonegación es esencial, que es otra de las facetas que nosotros aprendimos a través de esta porción bíblica. La autonegación es esencial, mi amado. Aceptar la misión, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a aceptar nosotros esa misión? Conociendo y siguiendo a Jesús. Y sabiendo para qué soy bueno. Acuérdense que hubo una actividad cuando vimos este tema que nosotros le pedíamos a nuestro compañero, a nuestro hermano en Cristo que estaba al lado de nosotros, que cuál era nuestra capacidad, que qué veían ellos en nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que aceptar la misión. Otra faceta es ganando almas, ¿verdad? Ganando su alma. Y si nosotros insistimos, mi amado, en dirigir nuestra vida, jamás entraremos en el gozo y la plenitud que Dios planeó para nosotros. Por eso es muy importante que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestra voluntad a nuestro Dios. Miren que aquí está la respuesta de la tercera pregunta, ¿verdad? Que la estamos viendo a través del pasaje bíblico Lucas 9, 23 y 25. Aquí acabamos de ver la faceta. Una vez se la repito, mi amado, para que no se nos olvide. ¿Cuál es una de esas facetas? El deseo de seguir a Jesús, el llamado a la vida. Todos pueden y deben. La autonegación es esencial. Aceptar la misión y ganando su alma. Entonces, cuando nosotros aceptamos estas facetas en nuestra vida es cuando nosotros vamos a disfrutar de ese gozo y esa plenitud que Dios ha planeado para nosotros. La cuarta pregunta. Vamos a la cuarta pregunta para que ustedes escuchen la respuesta. Que dice, diga los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo. Vamos a ver los 6 aspectos. Este tema también lo profundizamos y le dimos bastante, porque fue muy edificante para nuestra vida, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta la cuarta, cuáles son esos aspectos que nos ayudan a nosotros a formarnos a la imagen de nuestro amado Jesús, de nuestro Salvador. Miren, acuérdense, una mente transformada, creer en lo que creyó Jesús, ¿verdad? En lo que creía Jesús. El segundo, un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús. Nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó Jesús. Quinto, un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús. Y sexto, una influencia transformada, dirigir como dirigió Jesús. Mi amado, es que estas preguntas, estos temas fueron claros, estos temas nosotros lo vimos. Y aquí están los 6 aspectos que bastante los repetimos, que nos definen cómo nos conformamos nosotros a la imagen de Cristo. Bueno, ahora vamos con la quinta pregunta. ¿Qué cualidades formaron el carácter de Jesús? Las cualidades que formaron su carácter, ¿cuáles fueron? La humildad, la sumisión, la obediencia, el sufrimiento y la exaltación. Estas fueron las cualidades que formaron el carácter de Jesús, que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros nos estamos formando como esos discípulos de Jesús, tenemos que ser imitadores de Él, ¿verdad? Como fue la primera pregunta, imitarlo a Él, seguirlo a Él, ser como Él, negarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que dejar que esas cualidades que formaron su carácter se hagan real en nuestra vida. El tercer punto, la sexta pregunta. La sexta pregunta dice, ¿cómo afecta el ambiente al crecimiento espiritual? Y diga los ingredientes necesarios para un ambiente sano. Es muy valioso el ambiente.
para ese crecimiento espiritual. Es muy valioso. Nosotros estuvimos aprendiendo que vemos muchos personajes bíblicos y hemos conocido de grandes hombres de Dios que han crecido espiritualmente en un ambiente tosco, en un ambiente no natural, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos todo lo que padeció José en la palabra de Dios, ese personaje bíblico, por todo lo que él pasó, ¿verdad? Y ese sufrimiento y todo eso lo llevó a tener una madurez espiritual. Y es muy valioso nosotros formar ese ambiente, un ambiente para que esas personas que lleguen puedan surgir, puedan crecer, puedan avanzar espiritualmente. Pero esto no funciona si nosotros atosigamos a las personas. Acuérdense que nosotros vimos la parábola de la tortuga, ¿verdad? Nosotros no podemos atosigar a las personas, sino que tenemos que tener un ambiente donde esa persona pueda florecer. Y los elementos que se necesitan para que esas personas puedan crecer, puedan avanzar espiritualmente, es un ambiente de confianza, de gracia, de humildad, de sumisión y afirmación. Acuérdense que los elementos para crecer en ese ambiente sano es la confianza, la gracia, la humildad, la sumisión y la afirmación. Estamos contestando las respuestas de esas preguntas del cuestionario de repaso para que la traigamos a memoria y las estemos memorizando y la tengamos en cuenta y la podamos aplicar a nuestra vida. Ya vamos por la sexta respuesta. Ahora vamos para la séptima pregunta. ¿Qué nos dice la séptima pregunta? Dice, diga las 4 etapas que distinguen el compañerismo de Jesús con sus discípulos y qué entendiste de ella. Este también fue un tema que nosotros, muy hermoso, muy edificante para nuestra vida. Acuérdense, mi amado, las etapas. Ven y ve, ven y sígueme, ven y quédate conmigo, ven y permanece en mí. Estas fueron las 4 etapas relevantes que tuvo Jesús con sus discípulos y las estudiamos a través de la palabra, a través de versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, miren que aquí nos podemos dar cuenta lo caballeroso, respetuoso que es nuestro Dios. El Señor no nos obliga a nosotros a nada, Él solo nos hace la invitación, ¿verdad? Pero sí vemos que el deseo de su corazón es que nosotros lo sigamos, nos quedemos con Él y permanezcamos en Él. Mi amado, esta era la respuesta para esta séptima pregunta. Estaba difícil, es un tema que nosotros le dimos bastante. Acuérdense que vimos las etapas hermosas y vimos 2 tipos de personas, los que lo siguieron, sus discípulos, sus primeros discípulos, y también vimos ese grupo de personas que sacaron excusa, ¿verdad? Que tenían que ir a despedirse, que tenían que ir a enterrar a su padre, todo eso, hermano. Entonces, ¿está difícil o difícil este cuestionario? Estaba facilito, hermano. Está facilito. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros oímos de examen, de que nos van a evaluar y todo eso, nos da como temorcito. Pero, hermano, el Señor nos ha dado ese espíritu de valentía, de dominio propio para nosotros, ¿verdad? Contestar, para nosotros, en verdad, demostrar qué es lo que somos en Cristo Jesús, qué es lo que estamos nosotros aprendiendo. Entonces, vamos con la 8ª pregunta. ¿Qué dice la 8ª pregunta? La 8ª pregunta dice, ¿qué significa para usted la transformación espiritual cristiana? Para usted personalmente. Esta es una pregunta que usted mismo se debe de contestar. Esta pregunta es para usted, para que usted se evalúe, para que usted vea a través de lo que aprendió si esta transformación cristiana espiritual la está viviendo, la ha experimentado o apenas va a comenzar a hacerse realidad en su vida. Es algo personal, es una pregunta personal esta 8ª pregunta. Entonces usted ahí en este momento medite, contéstela en su corazón, en su mente. Sí, Señor, para mí que es la transformación, si la he vivido, la estoy viviendo, entonces se la dejo ahí, mi amado. Esa pregunta es para usted y para mí personalmente. Vamos con la 9ª pregunta. ¿Qué dice la 9ª pregunta? Dice, ¿qué elementos necesitamos para ser transformados espiritualmente? Miren que los elementos que nosotros necesitamos para ser transformados espiritualmente
estos elementos funcionan como esa cualidad preventiva y positiva. Estas prácticas de las disciplinas espirituales son esenciales para quedar libre del poder de pecado, para desarrollar los hábitos del corazón que nos hacen más aptos para responder al llamado de Dios. Entonces, estas prácticas de disciplinas espirituales tienen esa cualidad preventiva y positiva. Preventiva, porque nos van a ayudar a nosotros para tener ese avance, para tener ese desarrollo espiritual, esa madurez espiritual a la cual nosotros debemos de llegar. También vimos a través de este estudio, que también es una pregunta, dice, ¿cómo? La 10. ¿Cómo funcionan las disciplinas espirituales? Bueno, esa la acabamos de leer. 10. No, la 10. Espérense un momentico. ¿Cómo funcionan las disciplinas? Las escrituras. La 10. Bueno, creo que se me escapó la 10. Esta es la 11, la 12. Sí, la 10. Ahora la última será la 10, porque aquí no la tengo. Que dice ¿qué elementos necesitamos para ser transformados espiritualmente? Esa es la 9. Que son las disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las disciplinas espirituales? Fue la que acabé de contestar. Funciona como esa cualidad preventiva y positiva, que son esenciales para quedar libre del poder del pecado y nos ayuda en nuestros hábitos del corazón, que nos hacen más aptos para responder al llamado de Dios. Eso son cómo funcionan las disciplinas espirituales, que es la respuesta de la 10. Ahora vamos con la 11. Las escrituras describen la manera en que sucede nuestra transformación. Enúnciela. Entonces, a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, nosotros vimos cómo se describe la transformación en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior. Y estuvimos en Romanos 12:2, ¿verdad? Que esa transformación ocurre en la renovación de nuestro entendimiento. También fuimos a 2 de Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. También nos ubicamos en 2 de Corintios 4:16, que nuestro hombre interior, no obstante, se renueva cada día. Entonces, aquí vemos la respuesta, como la respuesta de esta pregunta a través de la palabra de Dios, que es lo que está pidiendo, ¿verdad? Que es lo que nos está pidiendo esta pregunta, que las escrituras, cómo las escrituras describen la manera en que sucede nuestra transformación interior. Aquí les nombré 3 versículos bíblicos. Y la última pregunta, que fue para terminar, diga los 3 principios que deben gobernar nuestra práctica de las disciplinas espirituales. Nuestras prácticas de las disciplinas espirituales se avanzaban en 3 principios, que también lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y el primer principio fue: la práctica lleva a la piedad. El segundo principio: la práctica crea la capacidad. Y el tercer principio: la perseverancia hace realidad la transformación. Entonces, mi amado, estas eran las respuestas de este cuestionario de repaso. Aquí una vez más recordamos los temas, los puntos clave para nosotros tenerlos en cuenta. Entonces, ya dimos por terminado este capítulo de estos temas que hemos visto en este tiempo. Lo damos por terminado con este cuestionario de repaso. Espero que lo hayamos resuelto, que los que toman nota, y que sigamos adelante. Vamos a seguir adelante con este estudio que ha sido de edificación para nuestra vida, porque la verdad es que hemos aprendido bastante, y no solamente llenarnos de conocimiento, sino en verdaderamente aplicarlo a nuestra vida, vivirlo, darlo a conocer, predicarlo, dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia, ¿verdad? Que ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. Entonces, mi amado, felicito nuevamente a los que se tomaron el tiempo, a los que lo realizaron. Los felicito a María Claudia Caro, a Pipe, a Ení, a todos los que me lo compartieron por el interno.
Mi Dios los continúe bendiciendo y verdad que sigan con ese anhelo, con ese deseo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a dar inicio, seguimos adelante con un nuevo capítulo. El tema central que nos vamos a ubicar en esta noche es métodos personales para ser discípulos. Métodos personales para ser discípulos. Vamos a ver qué significa la palabra métodos. Método es un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Entonces, es ese procedimiento personal para hacer algo, para ser discípulos en este punto que vamos a enfocarnos en esta noche. En este estudio nosotros vamos a mirar a través de una ilustración que está haciendo el escritor y nos vamos a ubicar en un atleta y su entrenador. Vamos a ubicarnos. Él empieza contando una historia de un joven que desde los 13 a los 27 años tuvo diferentes entrenadores. Era un jugador de básquetbol, ¿verdad? Y dice que cada uno de ellos influyó en la vida de él de alguna forma, pero hubo uno que impactó su vida de una manera especial, de una manera profunda, ¿verdad? Porque él fue este entrenador el que lo llevó a adquirir a él responsabilidad y lo animó mucho más que los otros anteriores y creyó en él, ¿verdad? Él lo ayudó a tomar la decisión de ir a la universidad, se interesó porque este muchacho surgiera profesionalmente y lo guió en toda su carrera universitaria. Y dice la ilustración que este joven, este atleta, se sentía seguro con él, ¿verdad? Y él dice aún que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que ese entrenador le pidiera. Entonces, miren que a través de esta ilustración nos damos cuenta que un atleta y su entrenador ofrecen una buena ilustración acerca de la importancia de tener un método personal de hacer discípulos. Un método personal de hacer discípulos. Podemos ser y hacer discípulos de diferentes maneras, incluyendo en los sermones dominicales, ¿verdad? Mediante servicios especiales, en la escuela bíblica, todo eso lo podemos hacer. Pero vamos a ver la forma de hacer y hacer discípulos de persona a persona. Entonces, para nosotros ubicarnos en este tema, vámonos a la dimensión personal. Yo estuve buscando el significado de dimensión y es motivar la capacidad imaginativa y creativa del alumno a través de diferentes estrategias. Motivar la capacidad motivar la capacidad imaginativa y creativa del alumno a través de las diferentes estrategias. Entonces, miren que la primera cosa en que nosotros pensamos cuando se trata del discipulado es en la interacción personal, ¿verdad? Por eso es que dice la dimensión personal, estamos enfocados ahí. Algunas organizaciones establecieron esa imagen en la mente evangélica. Los evangélicos y la corriente principal de la iglesia realizaban la mayor parte del desarrollo espiritual, como les dije en un momento, en grupos como las clases de escuela dominical, los servicios de adoración, los retiros y las conferencias especiales, aunque hubieron muchos líderes, maestros y discípulos fieles de todas las clases que han invertido su tiempo de 50 años para atrás en el discipulado de persona a persona. Pero ahora mismo las mentes postmodernas consideran que este método formal para alcanzar la madurez espiritual es algo del pasado. Las mentes actualizadas de este tiempo piensan que la interacción personal, ese método de discipulado de persona a persona está pasado de moda, que ya
ya es algo del pasado que ya en este tiempo no lo necesitamos, pero eso es lo que piensan las mentes posmodernas de esta época. Pero nosotros debemos de entender que la única cosa permanente es el cambio, y es el cambio en este siglo XXI, y ese cambio no se da si verdaderamente nosotros no tomamos esa interacción de persona a persona, de llevar ese discipulado de persona a persona, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender que Dios es inmutable, ¿verdad? Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es ahí, es una sola pieza, Él no va a cambiar de parecer, su cualidad es que no cambia, algo que no es mudable. Así como nuestra naturaleza humana, así como lo es nuestra humana necesidad de atención personal, así es nuestro Dios es inmutable. Así que veamos cómo esta dimensión personal se relaciona con el discipulado de 3 maneras básicas. Vamos a ver esas 3 maneras básicas. ¿Cómo se relaciona la dimensión personal? A través del entrenamiento, el discipulado y la dirección espiritual. Miren cómo se relaciona esta dimensión personal, lo que nosotros acabamos de ver en esta primera fase de este estudio. Estamos hablando de la dimensión personal, ¿verdad? Que vimos que la dimensión es la motivación, es motivar la capacidad imaginativa y creativa del alumno a través de diferentes estrategias. Ahora vamos a ver cómo se relaciona con el discipulado, y se relaciona de 3 maneras básicas: a través del entrenamiento, el discipulado y la dirección espiritual. Vamos a enfocarnos primeramente en el entrenamiento. ¿Qué vemos nosotros en el entrenamiento? Las habilidades y las tareas. Las habilidades y las tareas. Miren que en los años 80 y 90 descubrieron un nuevo planeta filosófico. Un buen líder con frecuencia desempeña un trabajo como entrenador. Por eso es que cuando empezamos este estudio, que empezamos hace 3 minutos, que estamos viendo métodos personales para ser discípulos, nos llevan a la ilustración del entrenador y el atleta. Entonces, un buen líder con frecuencia desempeña ese trabajo como entrenador. Esa perspectiva se hizo popular entre los asesores seculares y posteriormente se extendió a los círculos cristianos. ¿Alguien ha practicado deporte a cualquier nivel? Sí, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo practican los deportistas, los atletas, y nosotros conocemos los modos en que ellos se ejercitan, sus habilidades, sus tareas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo alguien compara a un pastor con un entrenador, y esto fue un trabajo que hizo un gran teólogo en los Estados Unidos llamado Elton Trueblood. Este hombre compara la labor de un pastor con el de un entrenador. Algunos están llegando a creer que el término menos inadecuado para llamar al líder espiritual de una congregación es entrenador. Para muchos fue algo fuera de lo normal, algo que no era, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo es la palabra? Algo que no se podía, algo que no estaba al alcance, que era algo erróneo. Pero las palabras poseen implicaciones que ciertamente el hombre moderno entiende muy bien. Más aún, la imagen de un entrenador puede ser entendida universalmente, tanto por jóvenes y por viejos. Usted habla de un entrenador a un joven, a un señor de edad, a un viejo, y tiene muy claro lo que significa esta palabra. Esta palabra no es rebuscada, es algo común del corriente que uno conoce este significado, ¿verdad? La gloria del entrenador consiste en ser quien descubre, desarrolla y estrena las capacidades de otros. Miren la gloria del entrenador. Cuando él descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otro, y esto es exactamente lo que queremos decir cuando utilizamos la terminología bíblica acerca de la capacitación para el ministerio. Esta es la terminología bíblica que estamos utilizando en estos momentos acerca de la capacitación para el ministerio, porque si nosotros nos estamos dando cuenta, lo que hace el entrenador, el pastor también hace la misma labor en lo espiritual. Miren que así como el entrenador,
así como el entrenador descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otro, así lo hace el líder, así lo hace el pastor, así lo hace ese padre espiritual. A través de este estudio, todo lo que nosotros hemos aprendido, hemos visto esta fase que descubren. Acuérdense cuando estuvimos viendo lo de de las cualidades, de los talentos, todo eso, ¿verdad? Entonces miren que sí, no está tan errado este hombre cuando hizo la comparación del entrenador con la labor del pastor. El pastor que equipa no debe estar por encima del centro de la batalla, no debe estar por encima del centro de la batalla. Es el idealmente no solo el entrenador, sino un entrenador que participa, sino que se involucra, que participa, ¿verdad? A veces él mismo llevando la pelota y a veces viendo a otro que la lleve. Miren que el entrenador va mucho más allá, no solamente de mandar, de exigir, no. Aquí estamos viendo cómo el entrenador se involucra, dice que participa, a veces él mismo lleva la pelota, ¿verdad? Y a veces él ve cómo otra lo lleva. Miren la misión del entrenador, de este entrenador y del pastor. Estamos haciendo esta ilustración que nos vamos a enfocar en esta noche. Estamos viendo métodos personales para ser discípulos y la ilustración es del entrenador y el atleta, del entrenador y el deportista. Puede ser, sabemos que todos los deportes tienen su entrenador, ¿verdad? Vamos a ver los principios de entrenamiento. Vamos a pensar en lo que hacen los entrenadores. Miren que casi siempre los entrenadores comienzan siendo jugadores de un equipo y en cierto momento de transición dejan de jugar y se dedican más a entrenar. En los deportes llega el momento en que el entrenador ya no puede participar del juego como hacía al principio. En otras esferas de la vida, ser entrenador puede ser una experiencia de toda la vida para algunos. En ellas el entrenador emplea sus habilidades mentales y emocionales más que físicas. La relación más importante entre un jugador y su entrenador es la emocional. Ellos experimentan beneficios mutuos en la relación y esta se fortalece con los éxitos, lo que conduce a la celebración y la confianza. Miren lo que estamos viendo, los principios del entrenamiento. En un principio vemos cómo empieza el entrenador, ¿verdad? Casi si ustedes ven los entrenadores de fútbol, todos ellos comenzaron como jugadores, ¿verdad? De un equipo, pero llega a cierto punto de transición en que ellos dejan de jugar por la edad, ya por el físico, o sea, eso tiene su meta, tiene su tiempo. Entonces ellos toman la decisión de entrenar porque estamos viendo que el entrenamiento son las habilidades y las tareas. Cuando el entrenador toma esta decisión es que ya él es un experto en esas habilidades que él obtuvo cuando fue jugador y esas tareas que él puede darle a conocer a ese nuevo atleta que él va a empezar a formar. Y miren que el entrenador juega un papel muy importante porque dice que el entrenador emplea sus habilidades mentales y emocionales más que física. El entrenador maneja emocionalmente, emocionalmente, mentalmente a ese atleta. Y eso lo lleva a obtener un beneficio mutuo en su relación y esto es lo que va a fortalecer y es donde vamos a ver, donde se va a ver la victoria, los éxitos que van a llevar a una celebración y a una confianza. Entonces se enfoca más en la tarea emocional y mental que el entrenador juega en el papel del atleta. Entonces por eso es que nosotros nos vamos a la ilustración del entrenador y el atleta comparado con la labor del pastor, de ese líder espiritual, de ese padre espiritual. Entrenar es el proceso de impartir ánimo y habilidades para tener éxito en una tarea a través de una relación. O sea que es muy importante entablar una relación con ese
con ese bebé espiritual, con esa persona que nosotros estamos discipulando, porque aquí nos están dando relativamente el punto básico, ¿verdad? Que el entrenar a esa persona tiene éxito, pero cuando nosotros hemos ganado esa confianza a través de esa relación, y es cuando nosotros podemos impartir ánimo y enseñar nuestras habilidades a ellos para obtener éxito en esa tarea que estamos haciendo en ese atleta. También es un proceso relacional en el que el entrenador que conoce cómo hacer algo bien enseña sus habilidades a un seguidor quien quiere aprenderlas. Miren, que quiere aprenderlas es primordial, porque es ese proceso relacional en que el entrenador que conoce cómo hacer, conoce sus habilidades, conoce sus tareas, ya es un experto. Miren que él empieza jugando, ya pasa esa transición, ahora él es entrenador, él quiere enseñar esas habilidades a un seguidor, quien quiere aprenderlas. Y me voy al punto en estos momentos porque fue la experiencia que yo viví con César Camilo, el hijo mío, ¿verdad? Que fue en su tiempo, aunque no es tan viejo tampoco, pero fue en el tiempo que Dios lo dispuso así, que él fue un gran deportista, un futbolista, y él se enfocó en la portería, él era arquero. Y me acuerdo que él se iba a jugar por acá cerca, nosotros siempre hemos vivido por este sector, y en un momento que él estaba en la cancha esa del consulado, se le presentó un señor, ¿no? El Sachi Rodríguez, un entrenador, y él fue quien lo descubrió, ¿verdad? Y cierta noche se presentó en la casa, ¿no? Que lo había visto jugar fútbol, que tenía futuro, que esto, que lo otro. Bueno, y ahí vemos cómo este hombre se interesó por enseñarle las habilidades y las tareas que él conocía a César Camilo. Y este joven, este hijo mío, ¿verdad? Él quería aprenderlas y las aprendió porque él, mejor dicho, él era un seguidor de este entrenador. Esa no le importaba que hiciera calor, no le importaba que se iba a pie, no le importaba si no tenía guayos, pero él estaba ahí firme, y tanto fue el éxito y la confianza que este entrenador se ganó de César Camilo, que él tuvo éxito en su vida deportiva en el tiempo que el Señor permitió que él jugara. Estuvo en el equipo del Junior, estuvo en Medellín. Ya en el momento que nosotros nos dimos cuenta de su condición médica, César Camilo, le faltaban unos pocos días para firmar con un equipo profesional. Pero nos damos cuenta que mira el papel del entrenador, lo descubrió, le enseñó sus habilidades, les enseñó las tareas, todo, y no está tan equivocada a la labor que tenemos que hacer nosotros como padres espirituales, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento tiene tiene un lugar ideal, ¿verdad? Para ser entrenado en el trabajo y en personas. Como les decía, César mi amado se iba para la playa a correr, a trotar en la mañana, tempranito, a primeras horas de la mañana. A veces les tocaba irse a practicar ahí en el estadio a la 1, a las 2 de la tarde. No les importaba sol, no les importaba nada. Y no solamente él, era un grupo de amigos que todavía sigue con ellos, pero fue un grupo que este entrenador descubrió y quiso enseñarlos y los preparó, y hay uno de ellos que ahora mismo está disfrutando de esos éxitos y de esa confianza que este entrenador le brindó, y está jugando en un equipo profesional, uno del grupo con que se levantó César Camilo. Entonces, vemos que el entrenamiento ideal tiene un lugar de trabajo, como les decía, ya en una cancha, el futbolista en una cancha de fútbol, ahí. Pero ¿qué vemos ahora?
ahora mismo nos estamos dando cuenta que por esas mentes postmodernas, como vimos en un principio, cada vez el entrenamiento se está llevando a cabo por teléfono o por internet. Por ser este método electrónico menos personal, el entrenamiento se toma muy específico para una habilidad o tarea. Se toma solamente para aprender una tarea o una habilidad, porque por estas mentes por modernas, por este tiempo que nosotros estamos viviendo, por la tecnología, que una cosa que la otra. Pero si nosotros nos damos cuenta, ahora que empezamos este tema de principios del entrenamiento, nos dimos cuenta que el entrenador empleaba sus habilidades mentales y emocionales más que físicas para formar esa relación que jugaba un papel importante entre el jugador y su entrenador, ¿verdad? Porque la relación más importante era la emocional. Pero ¿qué estamos viendo en estos tiempos por la época, por el internet, por esas mentes postmodernas, que se toma solamente el entrenamiento para adquirir una habilidad o tarea? O sea que ahí no juega nada el papel emocional, ni el papel mental, ni nada que el entrenador pueda llevar a este atleta a un punto de confianza y de éxito. De hecho, lo que distingue a un entrenamiento de un discipulado a una dirección espiritual es el entrenamiento que se enfoca en las habilidades y tiene un punto de inicio y un final. O sea, hay una diferencia en este momento, en estos tiempos, porque como les venía diciendo, han cambiado los tiempos, pero nuestro Dios no ha cambiado. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta este método personal. Es algo de tú a tú, es una interacción, es una relación de persona a persona, como nosotros podemos formar discípulos. Mi amado, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, ahora porque estamos en este tiempo de confinamiento y todo es por este medio, le damos gloria a Dios porque no estamos completamente descomunicados. Sino que tenemos este medio para nosotros comunicarnos, para llevar la palabra, para enseñar el discipulado. Pero miren que se vuelve algo solamente como un método para aprender. Pero no es como ese método personal donde tú vas a ver las emociones, vas a trabajar con esa persona, ¿verdad? Pero tenemos que ingeniárnoslas, porque no podemos dejar la obra del Señor parada, porque no estamos trabajando persona a persona. Pero esta noche, a través de este estudio, es un método personal para ser discípulo. Nosotros nos las tenemos que ingeniar, nosotros nos tenemos que, porque la época, por el modernismo, por esto, por el internet, tenemos que hacer las maneras de verdad nosotros influenciar emocional y mentalmente en esa persona que nosotros estamos levantando, en esa persona que nosotros estamos formando. Amén. Entonces miren que estamos viendo los principios del entrenamiento. Y si hemos puesto atención a este estudio, es que este escritor no estaba tan errado al comparar la función de un entrenador con el pastor, con un líder espiritual, con un padre espiritual, ¿verdad? Entonces, seguimos en la próxima clase con este tema, ver que es muy edificante para nuestra vida, y vamos a entender el método personal para ser discípulo a través de esta ilustración de un entrenador y su atleta. Bueno, mi hermano, le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brindó de recibir este estudio, de que Él es el que nos da la sabiduría para trazar su palabra con mucho denuedo, con fluidez, que Él es el que nos habla de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestras debilidades, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor está aquí. Él dice en su palabra que donde habemos dos reunidos en su nombre, aquí está Él, y ese es el mayor privilegio, porque de nada nos serviría a nosotros aquí estar compartiendo la palabra, aprendiendo, si Él no está aquí, porque Él es el del todo y para todo. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche,
Que sea el Señor cada día abriendo nuestro entendimiento, dándonos esa sabiduría que viene de lo alto para aprender y comprender su palabra. Amén. Entonces, amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche agradecidos contigo por esta nueva oportunidad que nos brindaste, Señor, de escuchar este estudio, Padre. Oímos las respuestas de este cuestionario de repaso que una vez más, Padre, nos recuerda cada estudio, cada tema que hemos compartido en este tiempo, mi Rey. Gracias, gracias Dios, porque eres tú el que nos recuerda, eres tú el que nos capacitas, Espíritu Santo de Dios, eres tú nuestro Maestro Jesús, y aquí estamos dispuestos a seguir preparándonos para ser esos verdaderos discípulos tuyos, mi Rey. Oh Padre amado, gracias por este grupo de estudiantes, por esta oportunidad que nos brindaste de unirnos una vez más, primeramente para darte la gloria, la honra y la exaltación a ti, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra en esta noche de escuela bíblica, bendito Dios. Gracias, Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mi Señor, mi Dios los continúe bendiciendo, mis amados. Feliz noche.